Desde temprano, el primer informativo del Cantón Rumiñahui, el Valle de los Chillos. En voz alta, las voces que nos guían, informando sobre lo local, nacional e internacional. El primer informativo del Cantón Rumiñahui y el Valle de los Chillos. En voz alta. 8 de la mañana con 9 minutos. A esta hora de la mañana saludamos a través de la plataforma Zoom a Albertina Navas. Ella tiene experiencia en comunicación estratégica, marketing digital y docencia. Su trabajo se ha centrado en gestión de la reputación, manejo de crisis y captación de clientes. Ha asesorado a más de 50 organizaciones en 22 países y ha ocupado posiciones directivas en diversas instituciones. Además, ha sido docente de varias universidades, a quien le agradecemos por haber aceptado conversar unos minutos con nosotros, y le hemos propuesto hablar sobre esta campaña preelectoral que al parecer se centra definitivamente en las plataformas digitales y más aún en TikTok. De lo que usted ha podido ver y ha hecho un seguimiento respecto a cómo se está manejando esta campaña preelectoral, ¿qué es lo que podríamos destacar? ¿Se podría decir de que existe, está polarizada esta elección del 2025, ya sea a favor de Revolución Ciudadana o ya sea a favor de Noboa? Albertina, qué gusto, les saludamos Manolo Escobar y Jaime Rosero. Buenos días. Muy buenos días, Manolo y Jaime, muy buenos días a su gentil audiencia. Pues efectivamente vemos que debido a que todavía no estamos en campaña oficialmente, los candidatos ya están tratando de posicionarse y de tener visibilidad a través de las redes sociales. Básicamente vemos que hay tres temas que todos abordan de manera sistemática, que son la crisis energética, la seguridad y la economía, y de ahí cada uno de ellos tiene algún matiz. Lo que vemos de interesante, quizás distinto respecto de campañas anteriores, es que ha estado antes centrada la campaña en Facebook y X. Ahora vemos que hay un desplazamiento de esta agenda informativa más hacia Instagram y TikTok, como usted bien señalaba. Es decir, TikTok se vuelve esta red social emergente que ahora tiene más usuarios activos que el mismo Facebook en Ecuador y que se vuelve la campaña de base en la parte de comunicación digital. Lamentablemente, por que el tema del TikTok se lo maneja apenas en segundos, no se puede dar muchos contenidos sobre lo que usted acaba de mencionar, el tema de la inseguridad, el tema de la economía, el tema de la crisis energética. Por lo tanto, los mensajes serán demasiado simples y básicos, Albertina. Sí, bueno, vemos un poco que hay de todo. Es decir, si bien en TikTok se hacen a veces videos muy cortitos, efímeros, de 30 segundos, un minuto, ahora TikTok también ya permite lives, es decir, transmisiones en vivo de hasta 15 minutos también. Entonces, eso ha permitido que haya más diversidad en el formato. Sin embargo, lo que sí vemos quizás como interesante es que hay algunos candidatos incluso que están privilegiando TikTok sobre Instagram. Vemos el caso, por ejemplo, de Víctor Arauz, que tiene 27,000 seguidores, versus Instagram, que solo tiene 7,000. El mismo caso de Leonidas Isa, que me parece interesante porque ha habido un estancamiento un poco en el manejo de Instagram, de que quedó en 4,000 seguidores, y vemos en cambio que tiene un TikTok de 79,000 seguidores. Es decir, vemos que hay intencionalmente una búsqueda de este nuevo espacio a través de esta plataforma. ¿Por qué? Seguramente porque les interesa un electorado joven y, como usted bien dice, una comunicación efímera. Y también usted menciona y destaca en un medio televisivo la semana pasada que la presencia digital, si bien es cierto, es necesaria, pero hay un error y pensar que las redes son la única arena política cuando hay otros mecanismos. ¿Cuáles son los otros mecanismos, por favor, Albertina? Eso es muy importante. Las redes sociales
no son el mundo, son simplemente un mundo que nos permite tener un termómetro de la opinión pública en determinados segmentos. Pero la gestión política no puede reducirse a la presencia en redes sociales. Tienen que mantener su presencia en medios tradicionales, que normalmente son espacios de alta credibilidad, y también no se puede dejar de hacer trabajo de territorio, que es algo crítico en la política. Como había señalado, de ninguna manera una buena gestión comunicacional o una buena gestión comunicacional digital de ninguna manera puede sustituir la falta de gestión política. Doctora, buenos días. Manolo Escobar le saluda junto a Jaime Rosero. Bueno, estamos en esta época preelectoral, bien decía usted al inicio de este diálogo que ya en enero se verá lo fuerte de la campaña. Pero en estos días como que aparecen otros candidatos, el Consejo Electoral está dando una ventana a los candidatos a la vicepresidencia. ¿Cómo mirar esta campaña? Esperamos que no sea violenta, nos han pasado tantas cosas en las campañas, pero esa violencia que no se expresa en las redes sociales, doctora, eso es lo que preocupa, ver cómo cierta grosería aparece en las redes sociales y lamentablemente como que no hay sanción. Apenas un tema en el Código Penal da cuenta de que si alguien es calumniado en una red puede hacer la denuncia. ¿Qué decirles a los candidatos en torno a la violencia en las redes, doctora? Bueno, lo ideal efectivamente sería que no traslademos espacios de violencia a las redes sociales. Lamentablemente creo que esto va a ser inevitable. ¿Por qué? Porque tenemos una campaña tan corta que se apela a una estrategia un poco oscura, un poco maliciosa, que es la difamación y la desinformación. Es decir, vamos a ver candidatos que entre ellos se van a desacreditar y en muchos casos vamos a ver campañas de contenido falso o de contenido verdadero o medianamente verdadero, pero manipulado. Es decir, hay un tiempo tan corto en que se tiene que tomar una decisión que se va a apelar a medidas extremas de cambios o de giros en la opinión pública a través de estas estrategias que son perjudiciales. Vamos a ver entonces campañas de trolls, troll centers y bots. Eso significa de cuentas que han sido pagadas para posicionar una idea o para difamar al contrincante, y también de elementos que generan acciones repetitivas. Entonces, que por ejemplo un candidato publique algo y automáticamente parezca que un montón de gente ha compartido su contenido cuando en realidad es un robot. Entonces, por supuesto, tenemos que hacer un llamado a los candidatos a que mantengan ese fair play y ese juego justo en todas las arenas políticas, incluidas las redes sociales, pero como ciudadanos tener una lectura crítica, porque vamos a tener una campaña con un alto nivel de desacreditación y desinformación. Lamentablemente no hay una normativa, doctora, hay libertad, yo diría hasta libertinaje en las redes sociales, y a la persona que abre un celular, ve las plataformas, ahí creo que está el asunto, doctora. ¿Qué decirles a los usuarios de estas plataformas? Porque más que acertada su afirmación, se ven noticias falsas, ahora la inteligencia artificial hace barbaridades. ¿Cómo quedarnos con algo que sea verídico? Porque no todo es bueno y no todo es verídico, doctora. Correcto, y ahí creo que el trabajo de los medios de comunicación es fundamental, porque el ciudadano promedio quizás no tiene todas las herramientas, el tiempo y los recursos para hacer un contraste de fuentes como profesionalmente lo hacen los periodistas o los portales de chequeo de información. Pero al menos como ciudadanos informados, lo que sí podemos hacer es aplicar un filtro muy básico ante cualquier información que nos suene extraña o escandalosa. Primero, el filtro de la verdad. Preguntarnos, ¿me consta que esto sea verdad? Si no me consta, si no es una fuente confiable, si no sale de una fuente oficial, mejor no compartirlo. Segundo, el filtro de la bondad. ¿A quién le favorece que yo publique esto? Porque tenemos que estar claros que eso siempre le favorece a alguien y pues, quizás sin querer estamos haciendo el juego a una agenda política oscura. Y tercero, el filtro de la utilidad.
¿Cómo ganan las personas involucradas en esta noticia si yo lo publico? Si esas personas no ganan, si están siendo revictimizadas, si están siendo perjudicadas en su reputación, ¿para qué lo comparto? No hay nada más irresponsable que decir, te comparto esto, no sé si sea verdad, pero por si acaso. Entonces ese por si acaso se multiplica por otros 100 por si acaso y otros 100 por si acaso y termina posicionándose la desinformación. Entonces mi recomendación es, ante la duda, ante una información escandalosa, rara, que no tiene una fuente clara, no lo compartas. Algo ya mencionó Manolo respecto al tema de la inteligencia artificial. ¿Cuál podría ser el alcance de la inteligencia artificial o la participación, la presencia de esta inteligencia artificial en las campañas electorales, tomando en consideración de que usted puede hacer un montaje pero tan real de la voz, un montaje tan real de las fotografías que un poco la gente no va a preocuparse en tratar de ver si eso es real o no es real, Albertina? Correcto, ahí les toca a los mismos candidatos tener sus propios verificadores de datos, porque por un lado se van a manipular imágenes, por otro lado audios, y lo que está ahora muy de moda es los deepfakes. ¿Qué son los deepfakes? Son videos que a través de elementos de inteligencia artificial logran identificar los puntos de gestualidad de un rostro e impostan un audio falso. De manera que, como usted bien dice, parece que el rostro acompaña lo que se está diciendo. Entonces a los mismos candidatos les toca estar muy pendientes de que no se manipule sus propios contenidos y de mantener informada a la población o alerta respecto de posibles informaciones manipuladas. Nuevamente, creo que aquí son importantísimas la labor de los medios de comunicación y de los verificadores de contenidos, y siempre la responsabilidad final está en nosotros como ciudadanos, en no creernos todo lo que compartimos y vemos en redes sociales, saber que en redes sociales hay un alto nivel de información manipulada y de negatividad, y que nosotros, con el solo hecho de no compartir hasta que la información sea verificada, podemos hacer un aporte para frenar esa desinformación. Lamentablemente, cuando se hacen varias encuestas a la gente se le pregunta por qué medios informan, y lo primero que dicen es por TikTok o redes sociales, y eso al final del día no es así, Albertina. Bueno, sí, la gente sí se informa. TikTok, de hecho, está en algunos casos sustituyendo a Google como buscador de noticias. Entonces uno, en vez de ir al buscador, va directo a TikTok y busca noticias y noticias en tendencia. Ahora, hay que también ser conscientes de que no toda la información que está en redes sociales es negativa o manipulada. Hay información interesante, bien hecha. Muchos medios de comunicación serios tienen también una participación de TikTok, y recordemos que es un algoritmo de afinidad. ¿Qué significa eso? Que el algoritmo me va a seguir recomendando contenido de acuerdo al contenido que consumo. Así que sí, de alguna manera nosotros podemos educar a ese algoritmo. ¿Cómo? Viendo videos completos de información buena, verificada, contrastada, o de medios o fuentes serias, y a partir de eso el algoritmo nos va a seguir proponiendo información similar. Entonces es importante también que nosotros tengamos esa dosis de corresponsabilidad, de saber de que aquello que nosotros vemos es lo que el algoritmo nos va a sugerir. Cuando usted menciona y destaca que varios candidatos buscan capitalizarse como una tercera opción que no sea ni pro Novoa ni pro Correa, de pronto apuntaría como que ya se sabe que existen dos candidatos finalistas y están esperando para ver a quién apoyar en una posible segunda vuelta. Totalmente. Yo veo que esta elección ya no vamos a ver en el discurso, al menos, esta polarización exclusivamente Correa anti-Correa. Tenemos ahora otra posición que es Novoa anti-Novoa, que también estamos viendo posiciones más radicales a favor del presidente y anti el presidente, y que aquellas personas que se mantenían neutras, es decir, que se sentían incómodas con el pro o el anti, están tomando partido. Entonces sí es una campaña que va a tener alta polarización,
Insisto, se va a mover esa polarización entre a un nuevo. Y realmente estadísticamente lo que vemos por el momento es un empate técnico que haría ver que los dos candidatos, Luisa González y Daniel Noboa, serían los candidatos finales. Ya lo vivimos que cualquier cosa puede pasar hasta el último minuto, pero aparentemente todo estaría centrado en estos dos candidatos. Entonces vemos a un presidente Noboa que mantiene en redes su presencia y su agenda pública para mantener la visibilidad, y vemos a una Luisa González que ha suavizado bastante el discurso. Incluso en Instagram la vemos mucho más sonriente, positiva, tendiendo puentes, incluso haciendo el gesto de corazón en varias de sus fotos. Entonces ya vamos viendo que también los candidatos quieren capitalizar los errores comunicativos del presidente Noboa para ser más visibles. Doctora, no puedo dejar pasar la oportunidad de consultarle. En muchos lugares, usted sabe que hay personas, autoridades que son personas públicas, y lamentablemente hay unas calumnias, se atenta contra la familia. Usted nombró los troll centers. ¿Es factible detectar a estos autores de los trolls o es imposible descubrir a quienes a través de la cobardía se escudan para atacar a una persona? Sí, es perfectamente factible. De hecho, a mí me ha tocado enfrentar muchas crisis reputacionales en distintas instituciones, y hay varias herramientas para poder detectar. La primera se llama social listening o escucha digital activa. Es decir, son herramientas que me permiten a través de palabras claves detectar lo que se está diciendo sobre determinada persona o determinada temática en una variedad de redes sociales. Así yo puedo identificar quién habla sobre ese tema, quiénes hablan positivo o negativo, quién comparte esas publicaciones y si las cuentas que comparten tienen relevancia en el mundo digital. Ahí yo tengo un primer mapeo. Segundo, hay herramientas que nos permiten ya ir al diagnóstico de perfiles en redes sociales. Ahí, por ejemplo, hay algunos datos que podemos diagnosticar. ¿Cuándo fue creada la cuenta? En muchos casos hay cuentas trolls que son de reciente creación, de pronto llegan a 10,000 seguidores y tienen muchísima actividad. Ese ya es un indicio de que es una cuenta troll. Segundo, en algunos casos usan hashtags. He estado en crisis en que hay un enfrentamiento entre troll centers del oficialismo versus troll centers de la oposición, y cada uno usa un hashtag que los identifica. Entonces ya empezamos a poder conectar los puntos. Y una tercera táctica importante es a través de estas herramientas, por ejemplo en Twitter, una que se llama Tweetonomy, uno empieza a ver a una cuenta a quién le hace retweet y a quién menciona, y empezamos a encontrar patrones. Eso quiere decir que siguen a todas las cuentas a favor y atacan a todas las cuentas a las que quieren lesionar, pero no tienen más actividad. Incluso se puede hacer gráficas de cómo se miran los seguidores, y vemos claramente que las gráficas nos indican que hay cuentas que han sido creadas y que automáticamente generan un montón de cuentas asociadas que solo siguen a una cuenta madre y que solo comparten lo que dice esa cuenta. Ese claramente es un comportamiento de troll, que es lo que en teoría de redes se conoce como clúster. Con todo ese análisis, fíjese usted que requiere herramientas, tiempo y por supuesto evaluación, pero se puede identificar claramente los miembros de un troll center. Pero se puede llegar como en un asesinato al autor intelectual y no a los encubridores. Eso sí es más difícil, porque efectivamente lo que ocurre es que contratan. Claro. Estas personas contratan a estas empresas, y evidentemente ninguna empresa dice públicamente yo ofrezco servicio de trolls. Le pueden decir a uno informalmente en una conversación, pero lo disfrazan de herramientas de comunicación estratégica, de posicionamiento, de visibilidad, de publicidad. Pero cuando uno identifica estos comportamientos, se da cuenta que es un troll center, pero nadie se presenta así abiertamente. Usted que está en esto, ¿cuánto cuesta más o menos contratar un troll center?
Mire, ahí le cuento, tengo un amigo periodista en Centroamérica que hizo una investigación de 10 años sobre cómo funcionan los troll centers en América Latina. Y él pudo definir que en promedio, en una campaña electoral pueden necesitar un presupuesto de 300 a 350 mil dólares por proceso electoral, y estamos hablando de un promedio de entre 45 y 60 personas por troll center. Una última inquietud, Albertina, vamos ya finalizando. También hay que estar claros de que el mismo mensaje no le puede ser útil para TikTok, para Facebook, para Instagram, para X. Si bien es cierto, los públicos son totalmente diferentes y no calza el mismo mensaje. ¿Es así? Es correcto. Las mismas redes sociales ya tienen una segmentación natural. Claramente Facebook va a un público adulto mayor, Instagram a un público más millennial, TikTok a un público más joven, en algunos casos incluso adolescente, y Twitter es una red social de nicho donde realmente es muy pequeña y cohabitan ciertos segmentos específicos como analistas, periodistas, políticos. Entonces, primero hay una segmentación natural de la herramienta y por eso hay que saber qué lenguaje y qué formato usar para cada red social, y no se puede usar exactamente el mismo producto que se usa en una red social en otra, porque en algunos casos, desde lo más básico, que para unos es video horizontal, para otros es video vertical, hasta el lenguaje, el tiempo que la gente dedica a consumir información en una red social y la estructura del texto, del guión, de los hashtags es distinta de acuerdo a la naturaleza de cada red. Por eso, quizás como conclusión también vemos en el caso del presidente Noboa un sobreuso del TikTok. Si bien quizás él llegó con una lógica de que es un presidente joven, mucho más digital y que quiere llegar a unas audiencias y públicos mucho más jóvenes, ¿cuál fue su error? Pensar que toda su comunicación institucional debía canalizarse a través de TikTok y olvidar otros espacios para otros públicos, para otras edades y con otro formato de contenido. Entonces, ninguna red social por sí misma puede abarcar todas las audiencias, sino que hay que segmentar de acuerdo a quién nos queremos dirigir y sobre todo cómo esas personas desean recibir una comunicación. Listo, con eso nos quedamos. Queremos agradecerle su participación en esta emisión informativa y a la vez desearle unas felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. Que tenga un excelente día, Albertina. Gracias a ustedes, un gusto y unas felices fiestas. Muy gentil también. Gracias, doctora, nos ha ilustrado. Gracias, Albertina Navas, analista política.